minutitos para que pueda buscarlo, un minutito en el nombre de Jesucristo. Efesios 1 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Creo que ya sí, ¿verdad? Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. 7 al 8. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, porque hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra vez, 7, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Oramos. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Padre santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, reconocemos tu bondad infinita y tu amor eterno, porque tú eres digno de ser glorificado. Bendice, amado Dios, esta escuela dominical, danos la gracia y la sabiduría, el entendimiento para poder compartir tu palabra y ser bendecidos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, me tome su lugar, glorificando el nombre de Jesucristo. Quiero recordarle que el tema que nos acompaña estas próximas 2 semanas es el poder de la sangre. Amén. El poder de la sangre derramada de Jesucristo. Cuando usted entiende el poder que hay en Dios, el poder de su gloria, el poder de su grandeza, el poder de su santidad, usted va a poder entender que hay un Dios poderoso, creador del cielo, el mar, la tierra, el mundo y su plenitud. Este versículo que hemos leído del libro de Efesios 1:7 nos habla a nosotros, hermanos, que no hay otra manera de ser salvos. Únicamente fue a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. La semana pasada nos quedamos nosotros, el texto de introducción de la semana pasada, ¿alguien lo recuerda? Creo que sí o creo que no. ¿Alguien? 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a quienes, a nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Miramos la semana pasada el sacrificio de la expiación, cómo se hizo expiación, cómo se hacía expiación, para que el hombre recibiera perdón de pecados. Como miramos que en la expiación se tomaban 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Hazael. Amén. Y se llevaba, uno se sacrificaba en la puerta del tabernáculo, el otro macho cabrío se ponían todos los pecados en él y se mandaba ¿a dónde? Se mandaba al desierto. Y nos quedamos nosotros en esta porción, nomás que la última ya me fui muy rápido, porque el tiempo apremiaba, el tiempo se terminaba, y nos quedamos aquí. En Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La sangre, el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento fue tan importante porque a través del sacrificio, para ofrecer un sacrificio y se derramaba la sangre, representaba, hermano, el perdón de los pecados del ser humano, del hombre. Y cuando se hizo la expiación, cuando se ofrecieron los holocaustos en todo el Antiguo Testamento, tenían un simbolismo, una sombra, una figura. Ese simbolismo era que un día vendría el Cordero de Gloria, nuestro Salvador, y Él entregaría su sangre por usted y por mí. Amén. Entonces miramos también, conforme a la palabra, que Dios a través de su palabra nos enseña que cuando formó al hombre, puso Dios en él aliento de vida.
Este fue el diseño perfecto de Dios, su obra maestra. Al terminarlo puso en él hálito, soplo de vida. Y esta es la diferencia entre el hombre y los animales. La vida del hombre está en el soplo de vida y la vida de los animales está ¿dónde? En su sangre. O sea que hay una diferencia muy grande, hay una enseñanza donde se dice que el hombre no puede recibir transfusión de sangre. Los testigos de Jehová enseñan ellos en su doctrina, en su enseñanza, que ninguna persona puede recibir transfusión de sangre de otra persona. Que si él está al borde de la muerte y necesita una transfusión de sangre, rotundamente su religión, su enseñanza, su doctrina le enseña que no puede recibir una transfusión de sangre. Por eso cuando usted va a un hospital, en el formulario que usted llena, en el cuestionario, le preguntan a usted qué tipo de religión es. Y usted dice la popular, pues la popular es la católica. Hay unas restricciones. Yo le he dicho a usted que cuando usted vaya a un hospital, porque algún día va a ir, a lo mejor tarde o temprano, no sé, esperemos que nunca vaya, digan que nunca vaya. Pero el día que usted vaya y llene ese formulario, usted tendrá que poner, le preguntan, ¿qué tipo de religión tienes? Usted va a poner cristiano apostólico del nombre de Jesucristo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Usted le pone cristiano es del montón. Ok, cristiano es del montón. Pero usted dice cristiano apostólico del nombre de Jesús. Eso hace la diferencia. ¿Hay apostólicos que no son del nombre? Sí, hay denominaciones que no lo son. Nomás usan el nombre como apostólicos. Hay iglesias apostólicas trinitarias que usan nada más el puro nombre, lo que es el puro membrete. ¿Por qué digo del nombre, al final del nombre? Porque esa es la diferencia de la iglesia del nombre en muchas denominaciones. Y nosotros como iglesia apostólica del nombre de Jesucristo, sí creemos en que si un hermano necesita una transfusión de sangre y él la necesita, no hay ningún pecado en que el hermano la reciba. No hay ningún pecado porque la Biblia no nos prohíbe. ¿Entendemos? Porque la Biblia nos enseña la diferencia de la vida del hombre y la diferencia de un animal. La semana pasada hablamos este punto. Hablamos acerca nosotros, hablamos acerca de este punto en donde la Biblia nos enseña y nos habla al respecto, hermanos amados, que por qué el hombre fue formado del polvo de la tierra y al final él recibió el soplo de Dios. Pero cuando el Señor ordenó a las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, las plantas, solamente dio una orden y se produjo y se hizo y todo tuvo vida. Pero en el hombre fue completamente ¿qué? Diferente. Él puso de su espíritu, de su hálito de vida. Entonces la Biblia nos enseña y nos habla que hay una diferencia entre la vida del hombre y la vida de los animales. La vida del hombre está en el hálito de vida, el soplo, y la vida de los animales está en la sangre. Levíticos 7:25, lo voy a llevar allí porque ya fue lo último que fue llevando muy rápido el estudio. Por favor, Levíticos 7:25, voy a pedir que un lector me lo lea en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo dice? Bueno, ya lo miramos también la semana pasada. Lo voy a leer yo. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrecerá encendida. La persona que la comiere será corriente de su pueblo. Levítico 7:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, a todos los hijos de Israel. Diles, esto es lo que mandó Jehová. Pero me voy a ir hasta el versículo 9. Versículos 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre
Yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Ya miramos nosotros que la vida de los animales está ¿dónde? En la sangre. Y Dios le prohíbe estrictamente ¿a quién? A Israel. Le prohíbe que ellos no pueden comer sangre de ningún animal. Amén. Verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está conmigo. Levíticos capítulo 17, versículo 11. ¿Lo tenemos? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra sangre. Mire, ¿volvemos a entenderlo? Ok. ¿Cuál es la razón que Dios dio la sangre al hombre? Ahí está. 17. Para expiación. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Amén. O sea que Dios le dio la sangre al hombre para hacer expiación, para que la usara como derramamiento, sacrificio, para limpiar sus pecados, limpiar sus almas. Gloria a Dios. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, que cuando se sacrificaba un cordero, un macho cabrío, una tórtola, un becerro, esa sangre derramada limpiaba el alma de la persona. ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Amén. Y luego termina diciendo el mismo versículo 11, y la misma sangre hará expiación de la persona, lo limpiará, lo purificará. 12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que more entre vosotros comerá sangre. Escúcheme, cuando usted la tiene, vamos a entender ese punto, ¿ok? ¿Cuán importante era la sangre? Dice la palabra del Señor que ninguna persona de los hijos de Israel podría comer ¿qué? Sangre. Dice que ninguna persona extranjera que morara entre nosotros podría comer sangre. Yo quiero que alguien me dé el entendimiento a este derivado. Vamos a ponerlo, se lo pondré de esta manera, ¿ok? En esta casa hay 10 personas viviendo. 7 son convertidas, pero 3 no son convertidas. ¿Ok? 7 son convertidas, 3 no son convertidas. Paz de Cristo. Amén. Las 7 tienen responsabilidad de parte de Dios de no comer sangre. Y mi pregunta es, ¿y las otras 3? ¿Están libres? ¿Están libres? Oh, mamá, yo soy inconverso. Papá, yo no sirvo a Dios, tío. Yo soy su sobrino, pero no soy convertido. Su primo, hey, primo, aquí vivo con usted, pero no, yo sí puedo estar en mi taquito de moronga. Bíblicamente, ¿qué es el reglamento de Dios? ¿Podían? No. Pues tenían que decirles que no se podía, porque dice que ni extranjero. Ni extranjero. O sea, que un visitante que viniera, que llegara a morar ahí, no podía comer sangre. O sea que prácticamente la persona ya sabía que eso es algo que Dios prohíbe. Oiga, pastor, pero esta prohibición solo fue porque, hermano, hay gente que le busca la vuelta. Hay cristianos por ahí, hermano, en las redes sociales que buscan de una manera u otra buscar una controversia, buscar una pregunta cauciosa para crear un conflicto. Oh, es que eso era en el Antiguo Testamento. Le hago una pregunta, ¿el Dios del Antiguo Testamento no es el de hoy? ¿No es el mismo Dios de grandeza y poder? Sí lo es. Entonces la persona que vivía en casa, eran 7 convertidos israelitas, los demás eran gente visitante, tampoco ellos podían comer sangre.
porque la sangre había sido dada a Israel para expiación de sus almas. Amén. Para sus almas y para expiación de su pecado. O sea, que Dios los limpiara. Entonces no podían, porque la vida del animal estaba ¿dónde? En la sangre. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que more entre ellos, que cazare animal, ave, que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. O sea, después de ello, se cazaba un animal. Hay una costumbre que a un chivo se le degolla, ¿verdad? Se le corta el cuello y se le pone. La gente que y en México que hace sangre guisada, la pone en un lebrillo, en una sartén, una cubeta, y luego la prepara. Pero a Israel era prohibido. En cuanto tú mates el animal, derrama su sangre en la tierra. No te la puedes llevar. Derrámala. Sacrifícalo. Haz que el animal sangre, ¿ok? Sangre. Y derrame la sangre. Y cuando ya derrame la sangre, agarra la tierra y cúbrela. ¿Ok? Por eso en muchos lugares, hermano, agarran el pollo y le dan. ¿Hasta que qué sucede? ¿Hasta que qué sucede? Hasta que el pescuezo del pollo, del ganso, se desprende, lo dejan ahí para que sangre. Eso es lo correcto. Muchos lugares ahorita ya no lo hacen así. Nos estamos comiendo pollos ahogados. Pollos que Dios prohíbe que usted se coma y que yo me coma. Las compañías solo agarran los pollos, los hacen en un gancho y los meten así, gritando. Entran derechitos al agua caliente y el agua los mata. Y salen más adelante en la compañía, salen ya pelados, sin plumas. Y luego llegan los destazadores que los mochan, o las mismas máquinas los cortan, los apartan, y solamente hay gente que lo está empacando. ¿Me entiende? Pero ese pollo nunca tuvo un proceso de desangramiento. Nunca fue desangrado. Nos comemos pollos ahogados, y el pollo ahogado bíblicamente está prohibido por Dios. No nos podemos comer ninguna carne, ningún animal que esté ahogado, que no haya derramado su sangre. Lo vamos a mirar un poquito más adelante, ¿ok? ¿Seguimos? Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo la importancia de qué? De la sangre. Gloria a Dios. Cualquier varón de Israel, los extranjeros que morar entre ellos, que cazare animal, ave, que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de la carne en su sangre, porque la vida de todo carne en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeré la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre es en su sangre. Cualquiera que la comiere será ¿qué? Cortado. Cualquier persona que comiere la sangre de un animal era corrido, desterrado. Se le decía a partir de este momento, tú no perteneces más al pueblo de Israel. Eres un rebelde, desobediente, solo por comer ese ¿qué? Porque había un mandamiento muy fuerte de parte de Dios. La gente no podía ignorar ese mandamiento. Y si alguien lo ignoraba era porque alguien quería ignorarlo y hacer su voluntad. 15. Cualquier persona así de las naturales como extranjeros que comiere animal mortecino despedazado por fieras lavará sus vestidos, así mismo se lavará con agua, será inmundo hasta la noche, entonces será limpio. Y si no lo lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Mi pregunta es esta: ¿qué es un animal mortecino? Un animal muerto. ¿Un animal mortecino qué es? Algo que fue muerto por una fiera, fue muerto, se cayó de un barranco, en fin. Es un animal despedazado por fieras, que se lo comió un coyote,
que se comió una parte del coyote y dejó otra parte ahí, y que usted encontrará ese animal otro día, un chivo, un cordero, una vaca, y dijera, bueno, por lo menos el coyote me dejó la mitad. Y cortó esa carne y se la llevó. Esa carne, conforme a la palabra del Señor, tenía un problema. ¿Qué problema tenía? No se desangró. No se desangró y estaba para que la persona tuviera que hacer, ¿qué? Amén. Si alguien lo comía, tenía que lavar su ropa, tenía que mantenerse alejado durante todo el día. Correcto. Para poder purificarse. De otra manera, si no obedecía a lavar su ropa y Llevaba su iniquidad. llegaba a su pecado. Amén. Muy bien. Estamos claros, ¿verdad? Había un proceso de purificación. Correcto, correcto. Al derramar la sangre de un animal caía en tierra y tenía que cubrirse con tierra. Levítico 17:13, cualquier varón, los hijos de Israel, o de los extranjeros que moraren entre ellos, que cazare animal, ave, que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Dios a través de la palabra en el Nuevo Testamento vuelve a especificar que no debemos de comer sangre. Ya miramos nosotros en Levíticos, pero ahora en el Nuevo Testamento hay una nueva ordenanza. Amén. Que no se debe comer sangre. Y este mandamiento fue dado a la iglesia. La iglesia en el tiempo de la gracia. ¿En qué tiempo estamos nosotros? En el tiempo de la gracia. O sea, que este mandamiento también es para nosotros. Hechos 15, por favor. Versículo 27. Cuando esté ahí de un fuerte amén. Cuando hubo el concilio en Jerusalén, dice la palabra 27. Vamos a buscar un lector que me lea, por favor, 15:20, por favor. 15:20. Lector, Hechos 15:20, por favor. ¿Cómo dice la palabra? Amén. ¿Cómo dice? Sino que se les escriba. Un poquito más atrás. Me lo va a leer, hermano, a 18 para entender el versículo. Vamos. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Amén. Amén, amén. Ok, vamos a parar ahí un poquitito, ok. Vamos a entender lo que estamos leyendo. ¿En dónde nos quedamos? 20, ok. Dice el versículo 20, donde vimos Santiago, un poquito más atrás. 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Había un problema. El problema era que había un grupo de convertidos judíos que ellos aún seguían guardando la ley. Entonces ellos inquietaban fuertemente a los nuevos convertidos. Les decían, tienes que judaizarte, tienen que guardar el sábado, tienen que usar la cultura y la creencia judía. Y había ese problema que había en los nuevos convertidos. Entonces hacen un concilio, hacen una reunión, hermano, ministerial, para llegar a un acuerdo qué era lo que ellos debían prohibirle. Y ahí está la respuesta. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Si usted ya es convertido, es bautizado en el nombre de Jesucristo y es la iglesia, usted no puede volver a usar ningún tipo de ídolos, ni una estampita, ninguno en la pared, ninguna crucecita, ninguna cadenita colgando del pecho. Usted se va a apartar de los ídolos, porque los ídolos representan demonios, espíritus.
los cuales, hermano, mantienen la gente poseída. Usted puede ver muchas personas, hermano, con hasta 2, 3, 4 cadenas. He mirado personas, mujeres, hermano, con una pulsera con diferentes vírgenes ahí colgando. Santa Doña Tocha, San Pascual, Doña Timotea y don San Judas Tadeo, y toda ahí el colguije aquí en la mano. Y dice, ando protegida. No, no anda protegida. Trae diferentes demonios que se le adoran y se le ofrecen sacrificios. Entonces no es una protección, es una maldición traer eso en sus manos o en su cuello. Entonces Dios le dice que se aparte de ¿qué? ¿Qué dice? Que se aparte de todo ¿qué? Contaminación de ídolos. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sino que se escriba que se aparte de la contaminación de los ídolos y de fornicación. Y de la fornicación, bueno, puede ponerle fornicación idólatra y fornicación sexual. Y luego de siguiente, ¿cuál es el punto 3? Y de ahogado. No puede comer ninguna carne ahogada de sangre. Amén. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien se le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Amén. Entonces miramos nosotros lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, conforme la palabra de nuestro Dios, que se apartaran ¿de qué? De ídolos, Contaminación de ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Sí, de ahogado y de sangre. Tal de Cristo, ¿no lo estamos leyendo? 21, ¿verdad? Versículo 27. Un lector, por favor. Ahí mismo. 15, 27. 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. ¿Sigan? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Amén. Aleluya. Bien. Gloria a Dios. Que os sostengáis de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis pasarla bien. El 30 dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron ¿qué? La carta. 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Ellos entendieron y reconocieron que esto era de parte, del Espíritu Santo, de Dios, haciendo una obra extraordinaria y maravillosa. Amén. Muy bien, lo entendimos ya. Dios prohíbe que se coma sangre de animal. Ahora usted piense un poquito nada más. La sangre de Cristo, si la sangre derramada, hermano, en los altares era para expiación de la alma y el lavamiento del cuerpo de los pecados. Por eso en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de ¿qué? De su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A través de su muerte, su derramamiento de sangre, tú has sido lavado, limpiado, perdonado. Cada hombre y mujer que ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo y se ha bautizado, ha sido lavado por su sangre al invocar su nombre, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Punto número 2. La importancia de la sangre.
la importancia de la sangre. Bajo la ley de Moisés, Dios prohíbe comer sangre. Su razón fue porque la vida de la carne en la sangre está. Amén. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por la persona. Levíticos 17:11, lo leímos ya. La Biblia también enseña que la sangre simboliza vida espiritual. Mire, déjeme leer un poquito más del 11. Ya lo leímos también, ¿ok? Porque la vida de todo carne en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre está. Cualquiera que comiere de esta carne será cortado. Ok, esa es la importancia de la sangre en la Biblia. La Biblia, hermano, nos enseña que la sangre simboliza vida espiritual. Punto número 3. La sangre significa, hermanos, aleluya, vida espiritual. Si alguien por favor va conmigo en el nombre de Jesucristo, acompáñenme por favor al libro de Ezequiel 13:18. No. Ezequiel 3:18. Cuando lo tenga de un amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Ok, vamos a leerlo. A ver, quiero ver si estoy ahí, hermano, por favor. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirá, y tú no le amonestarás, ni le hablaré, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén, estamos correctos. Ok, muy bien. Esta porción de la palabra en el nombre de Jesucristo nos enseña que la sangre simboliza vida espiritual. ¿Ok? Aquí es donde yo como pastor juego un papel muy importante. Un papel muy importante. Y es donde nosotros los pastores, los que estamos al frente de una obra, muchas veces nos oímos ásperos al predicar la verdad y que le prediquemos en contra del pecado a la persona, a la congregación, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice, pero es que el pastor solo no está predicando en contra del pecado. No está predicando haciendo sentir como que estamos en pecado todos. El trabajo del pastor es predicarle la palabra a usted. Porque yo no quiero que su pecado de usted me arrastre a mí a la perdición. Y si yo no le predico la palabra de Dios a usted, si usted muriere en pecado y yo no le prediqué a usted, no le dije lo malo o lo malo que usted lo hizo o lo malo que cometimos, esa sangre derramada de usted va a caer sobre mi cabeza. O sea que tiene un significado espiritual. Y automáticamente, si usted muere en pecado, yo nunca le dije nada, yo no le redarguí, le corregí, le dije que iba mal y usted murió en pecado, automáticamente esa alma será el Señor le dirá al pastor, al atalaya, tú eres responsable de él. Lo miramos en la palabra, lo dice en la palabra 2:16. Si estamos ahí. Aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Dirás pues tú la palabra de Jehová, tú oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío se apercibiere de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero yo morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano. Yo voy a demandar la sangre de él de tu mano. Hago una pregunta. Entonces esa sangre derramada por el pecado de una persona que muere en desobediencia tiene un significado espiritual. O sea que se le demanda la sangre. En este caso se le estaba demandando. El Señor le dice al profeta Ezequiel: yo te voy a demandar la sangre de esta persona que yo le dije que se va a morir y tú no le has amonestado. Imagínense, el hermano está viviendo, haciendo cosas, pecando y pecando, y yo como pastor pues me quedo callado. Digo, bueno, pues que se pierda. Él no quiere entender. Mañana cuando yo me presento ante el Señor, su muerte de él, aunque murió en pecado, aunque murió lejos de Dios, tuvo un significado espiritual. ¿A quién le van a demandar esa sangre? ¿Entienden? Mucha gente dice: yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto. Hermanos amados, hay veces que uno no sabe lo que pide. ¿Entiende? No sabe. No es que yo quiero. No. Si, hermano, para esto hay un llamamiento de parte de Dios. Si no hay llamamiento de parte de Dios, yo no estaría aquí. Yo estaría más bonito sentado en una silla ya, escuchando la palabra, buscando ser obediente, servir al Señor. Pero ahora imagínense la responsabilidad que trae esto de parte de Dios, parte de Cristo. Una gran responsabilidad conforme la Escritura y conforme la palabra. Le voy a repetir: la Biblia también enseña que la sangre simboliza vida espiritual. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le hablares, para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que vuelva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Voy a demandarla, tu sangre, la sangre del impío. Y nosotros miramos, hermano, que el impío, está hablando del que se aparta de Dios, del que estuvo en la iglesia, del que alabó, del que cantó, del que glorificó, pero un día dijo: ya me cansé y yo me voy. Entonces aquí hay un problema. Hay algo que Dios me enseña a mí. Cuando un hermano está terco a no venir a la iglesia, escúcheme, mi trabajo pastoral es hablar con él, sentarme con él y decirle: mire, hermano, quiero saber si vas a perseverar en el camino de Dios. No, pues que sí, que no me diga que, dígame la verdad, no me esté cantinfleando. Porque hay gente que dice: sí, pero luego voy, que cuando ya me den la oportunidad. No, dígame sí o no. Pues que sí, o que lo quiero que se congregue, que llegue al culto, que sirva al Señor, que se esfuerce, amén. O pues que no, pastor, hasta que yo quiera. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Mire, si usted se hace esto, usted se va a apartar de Dios. Va a empezar a amar el mundo, los deleites. Si usted hace esto, usted se va a perder su salvación. Su nombre va a ser borrado de la vida. Así que, por lo tanto, yo le exhorto a que vuelva. Pero si usted no vuelve, está bajo su responsabilidad. ¿Entiende? Y si usted me dice: pastor, no quiero regresar, mi trabajo es decirle a esa persona: voy a orar por ti, para que el Señor me quite tu responsabilidad de mis hombros, y que el día de mañana tu sangre, el Señor no me la demande. ¿Entiende? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Tiene significado espiritual? Sí tiene. Porque cuando ya uno se muere y se presenta ante el Señor, ¿dónde pasó todo esto? En la tierra. Ahora usted va ante Dios en lo espiritual, ahí tiene significado espiritual. Ok. No le dijiste aquí a Chon que Chon se empezó a ir al mundo y no lo buscaste, no le hablaste, no le dijiste. Él se murió en su pecado, está en el infierno, pero ahora yo te demando esa sangre de ti. Te vas a perder por eso. Es algo terrible. Paz de Cristo. Esto no es, hermano, un juego. Es algo terrible. Paz de Cristo. Cuando decimos amén. Gloria a Dios. Aleluya. Al decir esto, Ezequiel, hermano, al decir esto, Ezequiel, Dios le iguala su vida con la sangre del impío. Santo Dios. ¿Entiende? O sea que cuando
Ezequiel era el profeta de Dios. Estaba caminando bien, pero el impío estaba yendo camino chueco, en contra. Lo único que le pide Dios al atalaya es: dile, háblale, que se regrese. Si tú no le adviertes, la vida de él y la vida tuya son iguales. ¿Entiendes? La vida tuya y la vida de él son ¿qué? ¿Son qué? Son iguales. ¿Entendemos? Ahora pregúntese usted: hermano, pero yo te sirvo al Señor y él pues no obedece, pero no le has dicho nada. ¿Se da cuenta el significado de la sangre espiritual de una persona que te hagan responsable de la sangre de alguien más? ¿Qué piensan? Voy a preguntar, ¿ok? Hermano Oscar. Ahora sí, hermano Oscar, con toda la palabrota. Amén. Pues sí, es algo terrible, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, como si tú por más que te esfuerzas, pero pues si no le dices nada, es como si no estuvieras ahí. Amén. Y sabiendo que está ahí. Hermano Josaías. Este libro que tú tienes todo el cargo de nosotros y que es feo como necesitas cargar a todos que estamos aquí para que Dios no te castigue en el modo que nosotros vamos a estar. Sí, es cierto. Es feo en el modo en que si yo no les digo, estoy cargando a todas las almas, ¿verdad? Y si yo no les amonesto, Dios me culpa a mí. Miren, escuchen lo que debo decir. Escuche esto, por favor, escuche esto, de suma importancia. Tenemos a papá, tenemos a mamá, son nuestros progenitores, ¿verdad? Quienes ellos nos dieron la vida, pero ellos no son responsables de nuestras almas. Ellos nos pueden dar un buen consejo, nos pueden dar a nosotros guianza, crianza, crecimiento. Los convertidos en el Evangelio nos pueden dar la palabra, el Evangelio, la enseñanza, el consejo de Dios, ¿verdad que sí? Y venimos del camino, pero no son responsables de nuestra alma. Porque el papá y la mamá también tienen un ¿qué? Tiene un pastor. Él tiene un pastor. Entonces, tanto papá, mamá, los hijos, la congregación, están bajo autoridad. Uno, la autoridad es Dios. Cae sobre el pastor y la autoridad del pastor cae sobre la congregación. Pero también el pastor es responsable de las almas que está pastoreando. Por eso muchas veces cuando el hermano agarra camino y se va, el hermano agarra camino y se va, uno como pastor se duele mucho. Yo me ha dolido que me vaya gente. Y se me vaya sin por nada. De repente, hermano, se fue el hermano. Entonces, si alguno dentro de la congregación tiene al pastor en muy baja estima, esa persona está completamente mal. Porque, no me importa lo que el pastor piensa, no me importa lo que el pastor diga, no me importa lo que el pastor haga. Al cabo, al final del día, yo soy el que estoy haciendo las cosas. Pero hay una cosa en realidad, esa persona quiere tener un pastor a su gusto, a su manera. Entonces muchas veces no quiere ser obediente, pero sí está confiándome en su alma. Él es muy desobediente, ella es muy desobediente, pero ella el día de mañana dice: yo tengo un pastor y es mi pastor fulano de tal. Y si regresamos al punto, el pastor, preguntémosle: ¿cómo es el hermano fulano en la congregación? Y si él es infiel, y si él no sirve al Señor como debe servirlo,
Por eso hay muchas personas, escuche, muchos pastores que, hermano, agarran gente de acá y de allá. Cuando una persona viene a la iglesia y nos visita una vez, una semana o 2 semanas, 3 semanas, la tercera semana, todo pastor, lo creo yo que debe ser una regla de oro, tomar a esa persona, llevarla a la oficina, sentarse y decirle, ¿cuál es tu propósito en este lugar? Ya te miré que llegaste 3 semanas al culto. ¿Te vas a quedar con nosotros para presentarte como miembro de esta congregación? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu pastor? Quiero que me des el número de tu pastor para hablarle por teléfono y saber si tu pastor ya te despidió de la iglesia y tú estás buscando una nueva congregación. Y si ese pastor dice, no, pastor, es que todavía no, hay un problema. Decirle, váyase a su iglesia, congréguese con su pastor, sea fiel, edificando los muros caídos de Jerusalén. Use sus manos, su dinero, sus rodillas y su oración. Pero imagínense, viene gente de afuera y uno contentote, felizote, está viniendo gente y nunca les pregunta nada a uno. Aquella persona viene y peleó con su pastor, porque casi por lo regular cuando alguien se sale de una iglesia hay 3 cosas. La primera, se peleó con el pastor y la familia pastoral. 2, no le gustan las reglas. 3, no le gusta trabajar en la iglesia. Y 4, no le gusta congregarse fiel. ¿Y por eso qué? Andan Santa la China, ¿quién la tendrá? De un lugar para otro. Es que me gusta a mí apoyar a hermanos. Tiene una iglesia donde debe de apoyar, ¿no es cierto? Hay trabajo, aquí hay mucho trabajo. Ocupamos llenar 50 sillas de esta iglesia de nuevos convertidos. Ahora pregúntese, le pregunté, ¿qué responsabilidad tiene el pastor? Hermana Flores, ¿qué piensa usted del texto que estamos leyendo? Un poquito más de lo que se grabe, vamos. Que usted tiene la responsabilidad de nosotros cuando, por ejemplo, nos salimos a hablar que por qué nos fuimos o cuál fue el motivo de buscarnos y para no seguirnos perdiendo o por regresar o ya no regresar o si hubo algún motivo para ya no regresar y ya usted decide si ya quitarse la responsabilidad o seguir la responsabilidad de ella. Me dijo un hermano hace tiempo que lo miré en el banco y me dijo, mi pastor, mi pastor. Le dije, ¿qué pasó, hermano? Paz de Cristo, soy su hermano en Cristo, mas ya no soy su pastor. No, usted sigue siendo mi pastor, usted me bautizó. No, ya no soy tu pastor. Soy tu hermano en Cristo. Soy tu ex pastor. Porque tú tienes ahorita un pastor. No, no me congrego, ahí nomás ando. Bueno, ese ya es tu asunto, pero conmigo ya tienes años que no te congregas. Entonces prácticamente hay una responsabilidad, porque aquí hay un juicio espiritual sobre aquellos hermanos amados que no se les dice lo que está haciendo. Paz de Cristo. O sea que iba a ser contado como el impío. Dios haría a Ezequiel responsable de que el hombre se perdiera, de que si el hombre se perdiera o muriera en su iniquidad, Ezequiel era responsable de la vida espiritual del hombre. Y en este punto, la sangre del impío equivale a su propia vida espiritual. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Jesús no solamente sirve como una expiación de nuestros pecados, ella arrasa con el reino demoníaco de las tinieblas. Paz de Cristo. Escúcheme, al mencionar la sangre de Jesús, los demonios literalmente también tiemblan. Ellos pueden permanecer en silencio por unos pocos minutos. Pero mientras usted empieza a orar intensamente, a reprender a los demonios, a mencionar el nombre de Jesús, ellos empezarán a gritar, a manifestarse, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Poder glorioso.
la sangre de Jesús limpia, hermano, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando invocamos la sangre de Jesús, la sangre de Jesús golpea el área espiritual. Porque los demonios, los diablos, hermano, cualquier potestad de la oscuridad son seres espirituales. Y cuando una persona está poseída, y cuando invocamos la sangre del Señor Jesucristo, hermano, la sangre de Jesús golpea esas áreas espirituales y los demonios retroceden o se manifiestan. Pero la sangre del Señor tiene, yo quiero que entienda esto, la sangre de Jesús tiene poder poderoso. La sangre limpia el espíritu y quema a los demonios. Los poderes de las tinieblas nunca podrán levantarse contra la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como la mayoría de las cosas espirituales, la fe debe ser una integrante activa y clamar la sangre de Cristo, utilizándola como una arma poderosa para todo cristiano del nombre de Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Palabra de Dios. La sangre es preciosa para limpiar el hombre, porque es preciosa para Dios. Desde los primeros, hermano, comienzos, Dios nos muestra la importancia de la sangre de la, hermano, y de la humanidad. ¿Por qué? Principios y comienzos. Porque en Génesis capítulo 3, 21, alguien por favor lo busca rápido. Génesis 3, 21, vamos. Génesis 3, 21. ¿Alguien lo encontró? Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de ¿qué? Pieles y los vistió. Y los vistió. Amén. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para obtener las pieles tuvo que hacer derramamiento de ¿qué, hermanos? Sangre. De sangre. Hubo un sacrificio. Ellos mismos, Adán y Eva, se cubrieron con hojas de higuera. Pero las hojas de higuera, iglesia amada, no son duraderas. Se secan, se quiebran y se caen. ¿Correcto? Nunca puede una hoja de higuera igualar el sacrificio de la sangre derramada. Solo la sangre provee una cubierta para la humanidad. La palabra expiación significa cubierta. O sea, que la sangre derramada en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y se miró que estaba ¿qué? Desnudo. El Señor, ellos corrieron y tomaron hojas de higuera, se hicieron delantales, pero Dios tuvo que hacer un sacrificio simbolizando que mañana, o sea en el futuro, Él sería el sacrificio para cubrir nuestros pecados, cubrir nuestra iniquidad. Y la única manera de hacer esto era a través del derramamiento de la sangre gloriosa del Cordero. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios, porque a través de esta sangre usted y yo somos limpiados, somos cubiertos. Solamente la sangre cubrirá nuestros pecados. Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad. Él sabía que la preciosa sangre de Jesús un día sería derramada por el mundo. En Génesis capítulo 4, míralo por favor. Dios honra el sacrificio de un cordero que Abel presentó, pero rechazó el sacrificio de Caín, hermano, vegetariano. Dios mostró que un sacrificio por medio de la sangre era el único sacrificio aceptable para Dios. ¿Lo tiene por favor? Génesis 4. ¿Cómo dice? Solo léamelo por favor como referencia bíblica. 4, ¿qué verso? 1.
Si Génesis 4, por favor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí. Después dio a luz a su hermano varón, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. ¿Por qué? Porque si estamos mirando estamos mirando la importancia de la sangre, miramos nosotros que en el jardín del Edén se derrama sangre para cubrir al hombre sus vestimentas. Salen del jardín del Edén, llega el momento de ofrecer sacrificio a Dios, ofrenda agradable a Dios. ¿Y qué acontece? Acontece lo siguiente. ¿Qué aconteció? Que llega el momento en que Abel escoge el mejor de sus corderos y viene y derrama sangre, hace un sacrificio. Su hermano Caín trajo vegetales, mazorcas, trajo a lo mejor lechugas, zanahorias, que no es malo lo que trajo, ¿verdad? Pero el problema es que no iba a ser el hombre expiado, limpiado, santificado con vegetales. Iba a ser limpiado a través del sacrificio perfecto de nuestro. Y cuando alguien, mire, ¿sabe cuál fue? Dios no le dijo a Caín: ah, qué feo está tu ofrenda. No, Dios miró con agrado a quién? A Abel. Y cuando miró con agrado a Abel, decayó el semblante de quién? De Caín. Dijo, y lo mío no lo aceptó. Ese fue el pecado de Caín. Ese fue que él estuvo en desacuerdo. Bueno, Señor, gracias, qué bueno. Hubiera haber dicho, qué bueno, Señor, que escogiste el de mi hermano, ¿verdad? Pero acontece lo mismo en muchos de nosotros. Si usted hace algo bueno para Dios, le pondré dos cosas. Uno, usted viene y limpia el santuario bien, lo limpia bien, aspira, limpia la madera, hermanos, limpia los recovecos, lava el baño, lo hace perfecto. Tomó su tiempo. Viene otro y nomás aspira, le avienta, hermano, el fabuloso allá afuera, sale y se va. ¿Quién lo hizo mejor? Es la actitud que trae en el corazón la persona. Ahí está. Hermano, qué bien limpió usted. Hermano, se esforzó. Mire, yo también lo hice. ¿Por qué de mí no habla nada? Porque lo hizo de mala Voluntad. de mala gana y de mala voluntad. Paz de Cristo. En Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 13, búsquelo. Vamos rápido. El tiempo es oro, hermanos. Éxodo 12, ya todos lo saben esta porción bíblica, porque he enseñado mucho del libro de Éxodos. Ok, Éxodo 12, lo tiene por favor, un lector lo lee rápido. Versículos 7 al 13. ¿Quién lo tiene? 12:7. Sí. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne toda asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Amén. Siga. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos,
ni lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. El capítulo 11 del libro de Éxodos nos llama como el Señor declara a Moisés que va a ser una última plaga y que va a enviar el ángel de la muerte que pasará en la noche y matará a los primogénitos de Egipto, ¿correcto? Pero luego le dice a Israel, ustedes del cordero pascual que van a matar, agarren un lebrillo, ¿cómo se dice? Un sartén, agarran hierbas de hisopo, las meten y rocian ¿qué? Los dinteles de la puerta. Esa sangre, hermanos amados, era una protección para Israel que estaba esperando la liberación para salir a la tierra prometida. O sea, si ellos hubieran sacrificado el cordero, hubieran dejado la sangre en la cubeta y no hubieran rociado como el Señor dijo, no hubiera tenido efecto. La sangre estaba en la cubeta, pero ¿dónde ordenó el Señor cubrir? Los dinteles de la puerta. Porque una puerta de una casa es el entrar y el salir de una persona. Y Dios tiene marcado el área espiritual de una persona, como el de una casa. Tenía que cubrir los dinteles de la puerta, no de las ventanas, no de la puerta, la puerta del frente, la principal puerta de la casa. Si hubiera dejado la cubeta ahí, el ángel de la muerte, el mismo Dios, entra y mata a los israelitas, porque no hubo ¿qué? Obediencia. No hubo obediencia, se desobedeció, y miramos nosotros que la sangre del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento tuvo un gran significado, una gran importancia. Los egipcios fueron muertos, los primogénitos, pero en la tierra de Gosén, donde estaba Israel, no hubo ni un solo primogénito muerto, porque el Dios del cielo guardó a Israel. La importancia de la sangre rociada era extremadamente gloriosa y poderosa. Ahora, 4, la sangre derramada, sangre rociada. En el capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 20, por favor. Lucas, capítulo 22, 20. ¿Lo tenemos? Un lector. Le pido que me lo lea si lo tiene, por favor. Lucas 22, 20. Sí. De igual manera, después que hubo Senado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Sí, diga. Ahí termina. La mayoría conocemos solo esto como necesario cuando tomamos la Santa Cena, ¿correcto? Pero este texto le está diciendo a los discípulos, a sus discípulos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, mas he aquí la mano del que me entrega estará conmigo en la mesa. O sea, está diciendo, yo voy a morir por ustedes. Mi sangre va a ser derramada por ustedes. Cuando ustedes celebren la Santa Cena, usen el vino de uva. Eso es simbólicamente mi sangre que fue derramada por la humanidad, por toda la humanidad. La primera referencia acerca de la sangre rociada está en Éxodos capítulo 12, ya lo leímos, ya usted lo leyó también. Los israelitas se les ordenó que tomaran un manojo de hisopo, mojaran la sangre de un cordero y rociaran el dintel de las puertas
para cuando pasara el ángel de la muerte aquella noche no entrara a la casa. Era la manera de cubrir al pueblo de Dios con la sangre. Asimismo, hoy en día, la iglesia, usted, yo, los que servimos al Rey de Gloria, estamos cubiertos con la sangre bendita del Cordero. Usted está cubierto, yo estoy cubierto, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre no tenía poder mientras estaba, hermanos amados, en la cubeta o estaba ahí. La sangre tuvo poder cuando los israelitas la pusieron en los dinteles de la puerta. La sangre tiene poder cuando usted acepta que Jesucristo murió por usted, derramó su sangre, lo reconoce como el Dios Todopoderoso y se bautiza en su nombre. A partir de ese momento, la sangre de Jesús tiene poder. Porque Él es el que lo limpia, el que lo purifica y el que lo transforma y el que lo cambia. Él es el único Dios Todopoderoso. Paz de Cristo. Si miramos nosotros, hermanos, la protección de la sangre en Cristo, los poderes destructores del diablo, de Satanás, hermano, cuando viene en contra de usted, usted invoca el nombre de Jesús o cúbreme con tu sangre, hermanos amados. Los poderes, hermanos, del diablo, hermanos, tienen que retroceder. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Paz de Cristo. O sea que la palabra del Señor tiene una respuesta poderosa, una respuesta gloriosa. Lo repito, cuando los poderes satánicos ven la sangre de Cristo sobre los postes, las puertas de sus casas. Cuando usted ora, cuando usted invoca el nombre de Jesucristo, cuando usted le pide al Señor, cúbreme con tu sangre, Señor, mientras yo duermo, descanso. Los demonios, ellos ven, son seres espirituales y ven que en su casa, que en su vida de usted hay presencia divina de Dios y que usted está cubierto con la sangre del Señor porque usted ha sido bautizado, usted es parte de la iglesia del nombre y invocó el nombre de Jesús cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Paz de Cristo. Amén. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio de un animal, la sangre de un becerro, ya lo decía la semana pasada, por sus pecados de él. Hoy usted entiende que el sumo sacerdote, el único, el último, Jesús de Nazaret, entró una vez por siempre para limpiar sus pecados de usted, los míos y los de la humanidad. Y aún si usted se casara, tuviera 20 hijos y esos hijos entregan su vida a Cristo, también sus hijos, sus nietos, hermanos que entreguen su vida a Cristo, serán limpiados, lavados, purificados con la sangre gloriosa del Cordero y también serán salvos y lavados y sus almas serán perdonadas. Amén. Paz de Cristo. Amén. Concluyo con esto: el poder de la sangre de Jesús. Hemos visto que a través del Antiguo Testamento la sangre de los machos cabríos, becerros, que eran sacrificados, su sangre debería ser rociada por el sumo sacerdote para que los pecados del pueblo quedaran perdonados. También nos dimos cuenta que la única forma de que el hombre quedara cubierto en la Pascua era a través de los dinteles de la puerta, rociar sangre. Amén. Pero la sangre de Jesús es poderosa. Paz de Cristo. Amén. Jesús derramó su gloriosa sangre para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna y perdón de pecados por la sangre del Cordero de hoy, del Cordero de Dios. Hoy debemos acudir al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, cuando usted y yo y cada ser humano, hermanos amados, se entrega al Señor y, hermano amado, recibe su salvación a través de su muerte, sacrificio, bautismo, camina en la iglesia, ese hombre es salvado por la sangre gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paz de Cristo. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Mateo 27, nomás lo digo como referencia, no lo busque. Mateo 27 nos narra cómo el Señor fue crucificado en la cruz del Calvario. Cómo derramó su sangre. Cómo el Señor, hermanos,
Clamó Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y clamó fuertemente y entregó el Espíritu. Miramos nosotros que la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo, abriendo la puerta para que todo ser humano recibiera salvación y perdón de pecados y tuviera entrada, acceso a la vida eterna. Sí, amén. Amén. Por su sangre, por su sacrificio. Así que usted debe de sentirse bendecido ser un hijo de Dios. Usted no es cualquier persona, usted es un hombre lavado por la sangre del Cordero. Mire, los satanistas toda la vida han buscado imitar la adoración al diablo derramando sangre por él. Hace unos años atrás anduvo conmigo trabajando un muchacho, y ese muchacho me decía que él era una persona que anduvo viviendo en los caminos de muerte. Y él decía estas palabras: yo hice cosas muy malas, hice un pacto con el enemigo. Yo tengo que derramarle sangre a él cada 3 meses. Dice, cuando yo andaba en el mundo perdido allá, yo derramaba sangre. Fácil, era para mí hacerlo. Pero me vine a este país y aquí no conozco mucha gente que hace eso. Como no conozco gente que hace eso, entonces yo derramo mi propia sangre. Dije yo, ¿cómo? Me corto la mano y dice, agarro una taza y la lleno de sangre, mi propia sangre. Luego vuelvo y me tapo la vena y derramo la sangre al diablo para que yo sea victorioso, tenga dinero, me cuide de la muerte y no me maten. ¿Sabes qué significa eso? Se llama sacrificios satánicos. Derramándole sangre, ¿a quién? El Señor lo reprenda. Imitando a quien debería. Nosotros ya no necesitamos, usted y yo, no necesitamos andar sacrificando unos gallos, unas gallinas, unos gatos, unos perros, unos chivos, ya no. Porque eso no tiene ni poder ni autoridad. Nosotros ya hemos sido lavados por el más grande sacrificio. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario, y su sangre hasta el día de hoy tiene poder. Su sangre hasta el día de hoy tiene, hermano, vigencia. No tiene fecha de caducación. O sea, que hasta hoy la sangre de Jesús tiene poder. Quiero terminar ahí, pero voy a hablar un poquitito más, ¿ok? Me faltan 7 minutos. Falta un punto más. ¿Los doy? Ok. La sangre inocente. La sangre de Jesús tiene poder, la sangre inocente. Mateo 27:4. Vamos allá, por favor. Mateo 27:4. ¿Lo tenemos? 27:4. Vamos a mirarlo. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de ¿qué? De plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Escuche, cuando usted haga algo malo, cuando el hombre peca contra Dios,
y que el enemigo le incitó a hacer lo malo, al diablo no le importará su vida después de usted. Porque el diablo lo que busca es que usted se destruya, que usted se pierda. Pero lo hice por ti, a mí que me importa. Tú decidiste hacerlo. No, pero que tú me... No, fue tu decisión. Y hay muchas personas que deciden hacer esto, entregar sangre inocente. ¿Cuántos brujos y hechiceros satanistas han entregado sangre inocente? Han sacrificado hombres inocentes, niños inocentes, animales inocentes. Y al final de la jornada, esas personas que le han servido al diablo por años o décadas están perdidos. Si no tienen arrepentimiento, están perdidos. Y si aquel día se presentara, hermano, delante del mismo diablo y por ti hicimos esto, ¿qué le va a decir? ¿Qué nos importa? ¿Qué me importa? Fue tu decisión. Tú quisiste hacerlo. Fue Judas y dijo, yo les he entregado, ¿qué? Sangre inocente. Sé que vendía al maestro por 30 monedas de plata. ¿Qué nos importa? Es tu problema. Allá tú. Ellos ya tenían lo que ellos, ¿qué? Habían deseado. Habían querido. Ya me vendió al maestro. Ahí está su dinerito. Ándale. Le entregaron sangre inocente. Paz de Cristo. Cuando Judas devolvió las 30 piezas de plata, aquello que se dieron por la traición de Jesús, dijo, he pecado, he entregado sangre inocente. Esto, hermano, quiere decir, conforme a la palabra que hemos leído, que Judas se dio cuenta de que había traicionado a Jesús, un hombre justo, puro, santo, sin pecado. Su sangre era inocente. Pero le contestaron, ¿qué le dijeron? Conforme el texto que leímos. ¿Qué nos importa? Allá tú. Ese es tu problema, tu decisión. Si te estás muriendo ahorita, es tu problema. Ese es tu problema. ¿Tú entregaste qué? Sangre inocente. Poncio Pilatos, cuando le llevaron a Jesús, y cuando Poncio Pilatos hizo juicio con Jesús, él encontró que no había delito por qué crucificarle. Dijo, yo no encuentro delito. ¿Por qué lo quieren crucificar a este hombre? Agarró un sartén con agua, metió sus manos. ¿Y qué hizo? Se las lavó. Y dijo, yo soy libre de la sangre de este inocente. Hagan con él lo que ustedes quieran. Pero a mí, no me culpen. Porque él reconoció que la sangre de Jesús era inocente. Era sin culpa. Que sus propios ciudadanos, sus propios, lo iban a entregar. Y lo iban a entregar por causa de ¿qué? Solamente alguien me lee la porción bíblica. Mateo 27, 24, 25. Mateo 27, 24, 25. Por favor, ahí estamos ahí. ¿Cómo dice? Mateo 27, 24, 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Amén. Así dijo. Inocente soy de la sangre de qué? De este justo. ¿Cómo le dije?
la sangre inocente, la sangre sin culpa, conforme a la palabra del Señor que hemos leído esta gloriosa tarde. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Qué terrible, ¿verdad? El juicio. Sí. Qué terrible, Hasta los escuche. hijos. Escuche, qué terrible cuando una persona habla en un momento de arrebatamiento, de ira o de coraje. ¿Cuánta gente ha hablado así? En un momento de coraje dicen barbaridades y están trayendo a sus vidas Maldición. juicio de Dios, maldición de Dios. Están trayendo sobre sus vidas, hermanos amados, fuego generacional. Muerte generacional. Mire por favor, mire Israel cómo está ahorita. Ese es el pago de ellos. Ellos fueron los culpables de la muerte de ¿quién? Jesús. Usando a los romanos como arma para sacrificarlo. Ellos no lo aceptaron. Y la sangre de Jesucristo hasta el día de hoy, a usted y a mí, nos limpia de todo pecado. ¿Hemos aprendido algo? ¿Usted ha aprendido algo este glorioso día? Yo creo que todos nosotros los que estamos hoy aquí hemos podido aprender algo extraordinario, algo maravilloso, en donde la palabra del Señor nos enseña y nos habla el propósito de su sangre. Póngase de pie. Hermano, tengo una pregunta. Amen. Cuando al Antiguo Testamento en Ezequiel habla que el atalaya no profeta, ¿no? Estamos hablando en este caso de